Dios les bendiga, hermanos. Ya estamos a 23, miércoles, 5 de la tarde, listos para el siguiente estudio, la parte número 9 de esta serie que estamos llevando llamada Dios, el coronavirus, la iglesia y el mundo, la parte 9, ¿ya? Y bueno, pues vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios, que para eso está hecho este espacio, para el estudio de la palabra de Dios. No son sermones motivacionales, no son sermones al gusto, no son así como que de un coach para que se animen, sino que es la palabra de Dios por medio de la cual conocemos más a Dios y crecemos, maduramos por medio de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que eso fue lo que les empecé a comentar desde el principio que empezamos a hacer esta serie. Bueno, en esta parte número 9 vamos a hablar acerca de la vacuna, la famosa vacuna del coronavirus y la marca de la bestia, el 666. Así que va a estar bueno, es un estudio profético, hermanos. Se estudia y se profundiza bastante. Con un estudio profético hay que tener bastante disposición. Pues hay que orar, ¿verdad? Si de repente empieza a bostezar, hay que pausarle y orar y decirle a Dios que le ayude a controlar la carne. No solo se controla al no pecar, al ayunar dejando de comer, sino también al poner atención cuando la carne no quiere y no le interesa poner atención. Todos estos estudios, desde que empezamos, pudieran llevar un título independiente al nombre de la serie, que es Dios, el coronavirus, la iglesia del mundo. En este caso, la parte 9 se pudiera llamar la vacuna y la marca de la bestia. Bueno, vamos a empezar. Todos los países del mundo, hermanos, desde que se supo esto de la pandemia, creo que el primer caso fue allá en diciembre en China, en Wuhan. Aquí el primer caso en México fue a finales de febrero, unos días antes, o creo que hasta un mes antes, fue en Estados Unidos el primer caso. La cuestión es que todos los países, hermanos, comenzaron una carrera para ver quién era el primero que iba a lograr hacer esta vacuna. Y hasta la fecha, ahorita, hermanos, sigue esa carrera. Está China, está Rusia, está una de Estados Unidos, una que estaba haciendo o está haciendo México con Argentina, con la Universidad de Oxford. Y hay varias, hermanos, hay varias vacunas. Todos quieren tener la vacuna porque al final de cuentas, pues esto se trata de dinero. Y el que saca la vacuna va a vender la vacuna al mundo para vacunar a todos. Y pues obviamente se preocupan por quién sale primero para que sus acciones aumenten, etcétera. Bueno, acabamos de ver hace unos días que hubo una reacción adversa con la vacuna que está desarrollando México con Argentina en una de las inyecciones que se ponen en la fase 3, que son fases de prueba, pudiéramos llamar experimentales. Y una persona le dio una enfermedad rara, no tengo aquí el dato, se llama mielosis o algo así, nomás me grabé así por miel, pero no tengo el dato exacto. El caso es que esta persona que se la pusieron, creo que fue allá por, no recuerdo bien, ahorita no les voy a decir un lugar, si fue Inglaterra o dónde fue, pero se le desarrolló una enfermedad muy extraña a una persona por haberse puesto la vacuna. Entonces, quiero dejar algo bien en claro, primero antes de empezar. Existe cierto riesgo de ponerse la vacuna, como esta persona le pasó, que se la pone para cuidarse de una cosa y se enferma de otra. ¿Por qué hay riesgo? Por lo mismo, de la rapidez de cómo está siendo desarrollada. Puede crear algún efecto secundario que se pueda dar a lo largo de los meses y que no se va uno a dar cuenta porque las pruebas están siendo rápidas y en cuanto termine la fase 3 la van a poner, entonces no se sabe si puede causar un efecto secundario a 3, 6, 12 meses, un año, no sé.
no sé yo de vacunas, pero existe cierto riesgo de ponérsela porque nos pudiera hacer daño como le pasó a esta persona. Este estudio no se trata de decir si la vacuna va a ser segura o no va a ser segura, que yo les diga que se la pongan o que no se la pongan, porque no soy un experto en estos temas para estar dando mi opinión. Yo lo que les quiero decir, hermanos, y ahorita vamos a estudiar, es porque se comentan muchas cosas. Que la vacuna es para matar a más gente que la misma enfermedad. No sé si ya escuchó usted esto, que en realidad lo que va a matar gente no es la enfermedad en sí, sino la vacuna. Que esta vacuna va a contener nanotecnología para el control mental, para por medio de controlarnos la mente poder tener sumisa a la humanidad bajo el nuevo orden mundial que está a punto de levantarse. Son teorías, hermanos, son lo que están diciendo en redes sociales. Que la vacuna contendrá un microchip detrás del cual está Bill Gates, y por medio de ese chip nos van a matar o nos van a controlar o nos van a hacer esclavos. ¿Qué pienso yo al respecto de esto, hermanos? ¿Qué piensa el mundo? Acuérdense que la serie se llama Dios, el coronavirus, la iglesia, el mundo. La mayoría de estas teorías las cree el mundo. ¿Qué pienso al respecto? Mi opinión personal, que creo que hemos visto demasiadas películas, hermanos. Creo que hemos visto demasiado Netflix y está haciendo daño. Al mismo tiempo, como trae un beneficio, lo que es la información y la velocidad y el alcance que pueden tener las redes sociales, el hombre todo lo que toca, ustedes saben, hermanos, se echa a perder. De modo que el internet, los celulares, todo puede ser algo bueno para bendición, pero el hombre llega y lo convierte en algo malo. Por medio, pues ya sea de las fake news, en este caso de la desinformación, que es una pandemia que está atacando al mundo a la par del coronavirus. Si hay enfermos, si hay muertes, si hay enfermedad, si hay todo. Pero también hay muchísima desinformación, hermanos. De estas cosas, hermanos, que les mencioné ahorita, también las piensa la iglesia, que es un chip, que tiene nanotecnología, que nos van a esclavizar, que nos van a matar. Pero la iglesia piensa algo más. La iglesia piensa, y también parte del mundo, que la vacuna contra el coronavirus es la marca de la bestia. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. De las teorías que si trae un chip, que si es nanotecnología, que si nos van a matar, son teorías conspiranoicas. Y yo ya no les hago mucho caso a esas cosas, porque se puede terminar uno volviendo loco. Estamos hablando, hermanos, tampoco estamos hablando de que la vacuna vaya a ser segura o no vaya a ser segura por el factor de la rapidez y del pleito que tienen todos que quieren sacarla primero. De eso tampoco vamos a hablar. Pero de este punto donde están diciendo que la vacuna es o va a ser la marca de la bestia, el 666 que se va a poner a nivel mundial, aquí sí puedo opinar, hermanos. Y aquí sí les puedo dar argumentos, porque lo vamos a hacer basados en la palabra de Dios. Y vamos a avanzar con esto, hermanos, para ver si la vacuna encaja para ser o no la marca de la bestia. Con argumentos bíblicos, hermanos, no con argumentos de Facebook, de WhatsApp, con argumentos hay muchos, si usted se fija, hay muchos cristianos opinando que es la marca de la bestia, muchos pastores, muchos, y en base a lo que hemos venido viendo a lo largo de estos estudios, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que todos esos que están argumentando y los que están predicando sean personas que han dedicado
tiempo al estudio serio de la palabra para estar diciendo lo que están diciendo? Pues no, hermanos, la mayoría de las personas no dedican tiempo al estudio de la palabra y solamente esperan que por ahí alguien empiece a decir algo para luego repetirlo y compartirlo. Eso de compartir en Facebook, mira la marca de la bestia, comparto, y llega otro, mira la marca, comparto. Nadie lo estudia, nadie lo verifica, todo es desinformación. Pero bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, del versículo 16 al final, hermanos, que es donde aparece de forma más clara esta marca de la bestia. Hay varios pasajes que lo mencionan. Ahorita si podemos lo vamos a ver. Pero Apocalipsis 13 del versículo 16 dice lo siguiente, hermanos. Si no ha visto el estudio anterior, es importante que lo vea por algo que les voy a mencionar ahorita. Si no ha visto ninguno de los estudios anteriores, es importante que los vea, hermanos, que los oigan, porque todo se ha ido dando. Y ahorita van a ver cómo este estudio, aunque estamos hablando de la marca de la bestia, va a encajar exactamente con lo que nos quedamos en el estudio pasado. Apocalipsis 13, 16, al final. Y prepárese para el examen, hermanos, porque hay bastante información. Y estamos en tiempos ya no de escuchar sermones que se nos olvidan y ya no nos acordamos al siguiente domingo de qué se habló, o a la siguiente semana, sino que estamos en un tiempo donde hay que retener esta información y hay que duplicar esta información, en primer lugar en las redes sociales, para que todos aquellos que escuchen este estudio tengan argumentos basados en la Biblia para poder contradecir todas esas mentiras que circulan en el internet, como que hay que rebelarse a las autoridades y todas las cosas que hemos venido viendo a lo largo de esta serie. Dice 13:16 de Apocalipsis: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y eso sí le gusta a la carne, ¿verdad, hermanos? Si hablamos de otras cosas, de la soberanía de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad, de la madurez, de la resistencia, la paciencia, el upomone, así como el de la disciplina, como que pues sí, está bueno el tema, pero no me emociona. Pero si me dicen Apocalipsis, el anticristo y el 666, hasta se les pelan los ojos. Pero bueno, es bueno, hermanos, estar interesado en las profecías, pero no como morbo para hacer chisme y para inventar cosas, para crear desinformación, sino para saber lo que va a pasar. Y eso es lo que ahorita vamos a estudiar. Ya sabes, si se quiere hacer un cafecito y si quiere escuchar esta prédica con un café y con una concha y con unas galletitas ahí, pues bueno, usted es libre de hacerlo y de estar cómodo, para que tenga esto como una plática agradable, como un estudio agradable, como si estuviera yo ahí en la sala de su casa, y no como si estuviera todo callado, rígido y serio y amargado en algún templo fingiendo que le interesa cuando en realidad se está durmiendo. Bueno, este versículo, hermanos, les había dicho en el estudio pasado acerca de José Luis de Jesús Miranda, un falso profeta, un mentiroso, anticristo, que estaba en contra de Cristo, que dijo que él era Cristo, que en el verso 18, como dice, aquí hay sabiduría. Él inventó que en realidad el número no es malo, sino que es bueno, y que aquel que se lo pone es porque tiene y adquiere sabiduría. Y esto es una total mentira, hermanos, total y completa mentira. Pero bueno, no nos vamos a detener ahorita eso. ¿Cuál es el problema, hermanos, con esta marca? Que el mismo libro dice del Apocalipsis que aquel que reciba la marca va a ser condenado y no va a haber oportunidad ya de que se salve.
Vamos a ver esto en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9 al 11. Si le ponen esta marca, ya no se va a poder salvar. Fíjese bien. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto es lo delicado, esto es lo complicado, y esto es lo que asusta a la gente. Esto es con lo que asustan y lo que asusta a muchos cristianos fieles. ¿Por qué? Porque si aquel que recibe la marca va a ser condenado, y la vacuna del coronavirus es la marca de la bestia, esto pondrá en un dilema a los cristianos. ¿Me muero por el coronavirus o me dejo marcar para ser condenado? Ese es el dilema en el que muchos entran, y muchos tienen miedo y piensan: ¿y si me la pongo y es la marca de la bestia? Y la palabra de Dios dice que van a ser atormentados y que ya no hay perdón y van a ser condenados todos los que la reciban. Entonces, ¿me la pongo o no me la pongo? ¿Si es o no es? Porque en internet dicen que sí es. Bueno, ya me imagino lo que les van a decir en la iglesia de Corea del Sur, de donde salió la paciente 31, que es la marca de la bestia, y que no se la pongan porque van a ser condenados. Bueno, ¿cuál es el problema, hermanos, con las profecías? Y lo hemos venido viendo a lo largo de los estudios, y ahorita lo voy a repasar. ¿Por qué? Porque es muy importante. ¿Cuál es el problema con hacer estas afirmaciones? Que no se respeta, hermanos, el orden cronológico de los sucesos o de las cosas que nos enseña la Biblia que van a pasar. No se respeta el orden cronológico. ¿Qué es el orden cronológico? Que Dios diseñó un plan, su plan es perfecto, ya hablamos el estudio pasado, que diseñó un plan ¿para qué? Para que todas las cosas fueran restauradas a la imagen original que Él les quiso dar, donde no va a haber muerte, llanto, dolor ni clamor, donde las primeras cosas pasaron. Bueno, para que llegara a ese plan, hermanos, hay una serie de cosas que deben ir pasando en un orden que Dios diseñó, y ese orden no se puede violar, ese orden no se puede revolver. Tiene que ser en orden, porque Dios, dice la Biblia, es un Dios de orden. ¿Cuál es el problema con aquellas personas que no estudian la Biblia y que no respetan ese orden? Que agarran una cosa y la acomodan según lo que esté pasando para decir que eso es lo que la Biblia decía que iba a pasar. Unos ejemplos rápidos, hermano, me encanta a mí poner ejemplos. Cuando cayeron las Torres Gemelas, acaba de pasar el aniversario, el 11 de septiembre, fue en el 2001, ya pasaron 19 años. Cayeron las Torres Gemelas y muchos predican y enseñan y dicen: eso fue anunciado en Apocalipsis capítulo 18 y ya se cumplió. Y no lo vamos a estudiar ahorita, hermanos, se los digo por si lo oyeron. En Apocalipsis 18 es destruido algo, sube un gran humo que se ve hasta desde lejos, y dicen cómo ha caído, y los mercaderes lamentan que habían hecho mercaderías. Bueno, esa profecía dijeron que se cumplió
en el 2001 con la caída de las Torres Gemelas. Mentira, hermanos. ¿Cómo sabemos que es mentira? El Apocalipsis tiene 22 capítulos. ¿Cómo se va a cumplir el capítulo 18? Si no se ha cumplido lo de los capítulos anteriores. ¿Ven cómo les digo lo del orden cronológico? No se puede llegar al capítulo 18 y atribuírselo a algo que ya pasó solamente porque se parece el suceso. Puede ser una figura, nada más una sombra, un símbolo. Solamente porque quieres llamar la atención, solamente porque quieres espantar a la gente para que según tú se arrepientan, cuando si no se arrepienten por oír el evangelio, no se van a arrepentir con que les eches miedo. Uy, ahí viene el coco, uy, te vas a ir al infierno. No, si no se arrepienten con el evangelio, no se van a arrepentir con nada. Bueno, viene un meteorito a la tierra y se anuncia. Un meteorito puede impactar contra la tierra en cualquier año. Y la gente dice, es la tercer trompeta. Esto está en Apocalipsis 8, las trompetas. Es la tercer trompeta, el meteorito, y publican el versículo. Eso está en Apocalipsis. Bueno, la tercer trompeta. Para llegar a la tercer trompeta, hermanos, deben sonar las primeras dos. Y la primer trompeta es granizo mezclado con fuego y sangre. Y este granizo con fuego y sangre aún no ha caído. Si aún no ha caído, es que no estamos en la primera trompeta. Y si aún no estamos en la primera trompeta, ¿cómo va a ser el meteorito la tercer trompeta? ¿Sí me explico, hermanos? Parece lógico y parece obvio, pero no se toma en cuenta a la hora de que se hacen estas publicaciones, ni lo toman en cuenta los cristianos que lo leen. ¿Por qué? Porque no hay un estudio serio, sistemático, interesado para aprender en las Escrituras, para conocer a Dios, para saber lo que va a pasar, lo que Dios nos reveló. El Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Y para muchos no les ha llegado la revelación porque no han entendido nada. Se anuncian rumores de guerras y dicen, es el segundo sello. El caballo bermejo, ya ve que hay un caballo rojo. Pero antes del caballo bermejo o rojo, que es la guerra, hay un caballo blanco, que es el primer sello y que es el anticristo. Si no ha aparecido el anticristo, entonces no podemos llegar al segundo sello. Si no hemos llegado al primero, ¿cómo vamos a estar ya en el segundo, hermanos? Ahorita se está anunciando que viene una crisis y va a ser mundial. No es culpa del gobierno actual, es culpa de un sistema económico fallido, de malas administraciones, de trabajar en base a lo que, de gastar, más bien vivir en base a lo que no se tiene. De eso vamos a hablar en un estudio más adelante cuando terminemos con este tema, que fue complicado por la situación de la pandemia y diferentes cosas, hermanos, que han pasado. Y está anunciada ya una crisis mundial. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. ¿De qué proporciones va a ser? ¿Qué tan grave? No lo sabemos. Pero ya la gente está diciendo que en Apocalipsis capítulo 6 aparece el tercer sello, el caballo negro. Y el caballo negro, hermanos, es donde dice que sale una pesa y que sale ahí que 2 denarios por trigo. No lo tengo ahorita exacto y no lo voy a decir exacto, ni voy a decir que me lo sé de memoria. Se me olvidan las cosas también, hermanos. No lo tengo aquí apuntado y no me quiero entretener mucho con esto. Pero ese sello, hermanos, que nos habla de escasez y de que se van a encarecer todas las cosas, es el tercer sello. Es el caballo negro. Y la gente dice, otra vez, los cristianos, los falsos profetas, todo lo que circula en internet, que ya la Biblia había dicho y había profetizado y había hablado de esta crisis que iba a pasar, de esta crisis mundial, de esta hambre que iba a venir.
¿Dónde lo dijo la Biblia? En el capítulo 6 del Apocalipsis, el tercer sello, el caballo negro, donde dice, pero no toques el vino y el aceite. Y la gente lo ve y dice, ¡oh, mira aquí dice que la báscula y que el peso y que cara la cebada y el trigo, el vino y el aceite! Sí, es cierto, la Biblia dice, es el hambre que viene. Ya estamos en los tiempos del Apocalipsis. ¿Sí o no, hermano? ¿O estoy exagerando? ¿Cuál es el problema con esta interpretación? Otra vez, que no se respeta el orden cronológico y que para llegar al tercer sello, al caballo negro, y a esta hambre y escasez que va a haber, antes hay que pasar por el segundo sello, el caballo bermejo o el caballo rojo, y la guerra que va a haber, y antes hay que pasar por el caballo blanco, que es el anticristo, que viene a ofrecer una falsa paz. No podemos, hermanos, estar en los tiempos del tercer sello cuando no se ha abierto el segundo ni el primero. No se respeta el orden, no se está interpretando conforme a lo que Dios reveló, y esto trae problemas. Los sellos traen un orden, igual que las trompetas, igual que las copas. No porque alguien quiera llamar la atención va a decir que estamos ya en la sexta copa. ¿Y las otras 5? ¿Y las trompetas y los sellos? No porque alguien quiera llamar la atención va a decir que ya estamos en el tercer sello. ¿Y los otros 2? No, hermanos, tiene un orden. Las cosas van a ir pasando por orden. Dios ya lo diseñó así. Cuando no se estudia, hermanos, así, se cometen errores de pensar que todo el tiempo las cosas que están pasando son de los últimos tiempos. Ya estamos en el Apocalipsis y ya viene Cristo. Y ahorita vamos a ver. Tiembla en China, en Japón, en Perú, en Estados Unidos, en México. El Apocalipsis. Se ve una luna de sangre. El Apocalipsis. Un tsunami, hermanos. El Apocalipsis. Un meteorito. El Apocalipsis. Se anuncia una guerra que Trump se anda queriendo ahí pelear con el de Corea del Sur. El Apocalipsis. Se anuncian tiempos de hambre o de escasez. El Apocalipsis. Una pandemia a nivel mundial que está matando a mucha gente. El Apocalipsis. Son las pestes del Apocalipsis. Una vacuna para contrarrestar esta pandemia. El Apocalipsis, la marca de la bestia. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Todo, el Apocalipsis. El Apocalipsis. Ya se acabó el mundo. Cristo viene, ahora sí. Y luego, no vino. Pero ahora sí. No, ella no. La luna de sangre, ahora sí. No, ya no vino. El tsunami, ahora sí. Ya no. Las torres gemelas. Ya no. ¿Qué pasa con esto, hermanos? Que para Satanás debe ser muy divertido. Para mí no. Esto le quita seriedad, hermanos, delante de la gente, delante del mundo. Acuérdense que se llama Dios, el coronavirus, la iglesia, el mundo. Esta actitud de la iglesia lo que hace, hermanos, es que le quita seriedad a los cristianos, a Dios y a la palabra de Dios. Le quita seriedad, porque parece que estamos jugando. Y yo no sé, hermanos, ustedes, pero yo no estoy jugando. Esto no es un juego. No estoy jugando a la iglesita virtual para ganar seguidores, para buscar fama, dinero.
porque los sermones que damos no son muy atractivos, hermanos, pero son bíblicos, son verdaderos, y aunque la palabra es dura, es necesaria y es eficaz. Y no podemos estar jugando con tal de ganar seguidores, diciendo que tuve una revelación con la fecha del fin del mundo porque nadie sabe el día ni la hora. O que el meteorito tal, el terremoto tal, o el hambre tal es la guerra, o la trompeta, o el sello, o que la vacuna es la marca de la bestia. Yo no puedo estar diciendo eso, porque eso hace que el mundo se burle de los cristianos. Los cristianos piensan que están trayendo a la gente a las iglesias, y muchos sí van por miedo. El miedo no salva. Hay dos tipos de miedo, hay dos tipos de arrepentimiento. Y hay un miedo que te echan de que se va a acabar el mundo, ya vienen y corren a las iglesias, y cuando ven que deja de temblar, y cuando ven que no pasó nada por las lunas de sangre, y cuando ven que pasó lo del tsunami, y cuando ven que se acabó la pandemia del coronavirus, ¿qué pasa? ¿La gente sigue ahí? No, la gente se va, hermanos. La gente se va. ¿Por qué? Porque solo los hiciste ir ahí por miedo. Ahora, ¿ustedes creen que a los líderes de las denominaciones, a la mayoría de los pastores, les interesa tener a gente ahí, aunque sea por miedo, sabiendo que mientras estén ahí van a soltar una buena lana? No les interesa, hermano. Entonces van a hacer lo posible por espantar y van a hacer lo posible, pero el estudio de la Biblia debe de ser serio. Y nosotros como cristianos no podemos estar diciendo, es la trompeta, es el sello, es la bestia, es la marca de la bestia. Y Obama es el anticristo. ¿Por qué? Porque está negro, decían. ¿Sí se acuerda de eso? Obama fue el primer presidente, no sé si llamarle negro, de color o como sea, yo no tengo ningún problema con eso. No soy racista. Pero a lo que voy es que mucha gente interpretó que como era el primer presidente negro, era el anticristo, y era el papa negro, y era un montón de cosas. Y ya, Obama estuvo 4 años, se religió 8 y ya. Y no pasó nada. Pero todo el tiempo es estar jugando, atribuirle a situaciones o a cosas que son parte de los acontecimientos finales que Dios trazó como un plan perfecto, y eso hace que vaya quedando mal los cristianos, Dios y la palabra, y que vayan perdiendo credibilidad. Si tomamos el orden, hermanos, en el cual sucederán las cosas, nos vamos a dar cuenta fácilmente que es imposible, ojo, es imposible, hermanos, que seamos marcados con la marca de la bestia sin que antes se haya manifestado la bestia. ¿Cómo van a poner la marca de la bestia si toda la bestia ni sale, hermanos? Ahora vamos a ver. En el estudio anterior, hermanos, y aquí es donde se relaciona un estudio con el otro, y por eso la importancia de oírlos y de irlos juntando como piezas de rompecabezas. En el estudio anterior vimos un verso en el cual estudiamos que era la señal por la cual los discípulos preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. No les dijo cuándo iban a ser, les dijo la señal para que supieran, y les dijo lo que tenían que hacer. Lucas 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y les dijo que corrieran y que se escaparan de la ciudad. Y les dije que gracias a esa instrucción y a la obediencia de la misma, ningún cristiano pereció, pero sí 1.100.000 judíos que no aceptaron a Jesús como profeta, que rechazaron lo que él dijo y lo que él enseñó y quisieron creer lo que enseñaban sus líderes religiosos. ¿Usted quiere desechar esta palabra y creer lo que le enseñan los líderes religiosos famosos y de renombre? Escúchelos. 1.100.000 judíos perecieron, pero ningún cristiano pereció,
porque hicieron caso a la instrucción de Jesús. Mencionamos, hermanos, que esta profecía era una profecía con un cumplimiento, como todas, a un corto y un largo plazo. ¿Se acuerda de eso? Es muy importante eso, hermanos, se los mencioné. A un corto plazo, ¿cuándo fue? Lo que estudiamos la vez pasada, que fue cuando sería destruido el templo. ¿Cuál era la señal? Cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos. Olvídese ya de eso ahorita, por lo pronto no lo olvide para siempre. Y si se le olvidan las cosas, apúntelo en una libreta y luego lo vuelve a leer y la libreta se lo va a recordar, hermano. Pero ahorita vamos a ver el cumplimiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos estudiando acerca de los últimos acontecimientos que van a pasar, que es el anticristo y la marca de la bestia, que es lo que estamos estudiando. Entonces, vamos a ver cuál era la señal a largo plazo de que iba a venir ya Jesucristo. A largo plazo, que fue lo que preguntaron los discípulos en Mateo 24:3. Acuérdense, se lo digo solo a modo de contexto. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo a esa pregunta, que es la interpretación de la profecía con un cumplimiento a largo plazo, que todavía no llega, Jesús les dice lo siguiente. Vamos a retomar un poquito el contexto, Mateo 24, desde el versículo 9. Lo que vamos a ver es el verso 15. Voy a leer desde el verso 9, hermanos, para que se den cuenta que es la misma escena que estudiamos en Lucas, solo que ahora se va a hablar del cumplimiento a largo plazo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Se acuerda que en la otra versión de Lucas dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas? Que se refiere a upomone, a la resistencia de soportar todas las cosas que van a venir en contra del pueblo de Dios. Aquí dice el que persevere hasta el fin, este será salvo, es lo mismo. El 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora el versículo 15 da la respuesta a largo plazo de qué señal habrá de la venida de Jesús y del fin del mundo. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y empieza a dar lo mismo, hermanos, que les dijo en Lucas, con una diferencia, que si usted es observador se va a dar cuenta. En Lucas la señal era ¿cuál? Es una tarea, acuérdense, el cumplimiento a corto plazo de la profecía. ¿Cuándo iba a ser destruido el templo? ¿Cuál fue la señal? Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. En el cumplimiento a largo plazo, ¿cuál es la señal? No de la destrucción del templo nada más, sino de la segunda venida de Cristo y del fin de todas las cosas. ¿Cuál es? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pero luego dice, el que lee, entienda. Si se da cuenta cómo hay que leer y hay que ser alguien que está buscando y que quiere entender para poder entender. El que lee, entienda, y el que no, pues no entienda. Es como que el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque Jesús no se podía detener y Mateo no se podía detener en ese momento del Evangelio a explicar cuál era la abominación desoladora y de qué estaba hablando Jesús, sino que da el libro de Daniel y le dice al lector que el que lee entienda. Debe esforzarse y debe de buscar, y Dios va a ver esa intención de su corazón de querer aprender, de querer conocer, de querer retener la palabra, de quererla obedecer, y le va a añadir la sabiduría. La señal
para el regreso de nuestro Señor Jesucristo y el fin del mundo tiene que ver con, vamos a dividirlo en tres. 1. Cuando veáis en el lugar santo. Acuérdese que en Lucas dijo cuando veáis la ciudad rodeada de ejército. Estaba hablando de Jerusalén. Aquí al cumplimiento a largo plazo dice cuando veáis en el lugar santo. No alrededor de la ciudad, sino en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo, hermanos? El templo, dicen, pero no hay templo. ¿Cuál es el lugar santo? Donde va a estar el templo. ¿Cuál templo, hermano? Ya enloqueció, si no hay nada, nomás está el muro de los lamentos. Ahí va a ser construido el tercer templo. Que no se puede, porque hay pleito ahí por ese pedazo, pero ahí va a ser construido. Y la señal de que Cristo ya viene y va a ser la destrucción inminente de todo, es que cuando veamos en el lugar santo, es decir, en el tercer templo. Ahora aquí déjeme dejarle algo claro. Mucha gente cuando estudia el orden de las cosas y se da cuenta que contrario a lo que están predicando los cristianos que no conocen la palabra y los falsos profetas de que ya es, ya en cualquier momento ya, y empiezan a estudiar y se dan cuenta que todavía no, porque hay unas cosas que faltan, hay muchos que dicen, bueno, es que si fuera ya, como habían dicho, pues ya, yo ya he ido a la iglesia, pero si faltan ciertas cosas, entonces cuando yo las vea, cuidado hermanos, con el que piense eso, porque puede que no las veas, porque te vayas antes y termines en el infierno, por querer andar de fisgón y querer ver las cosas y querer jugar con Dios y decir, como todavía no vienes, voy a esperar a ver que ya parezca que vengas, y entonces ya parece que me convierto. 1, puede que te mueras antes. 2, a Dios no lo vas a engañar. Si no te arrepientes ahora, no te vas a arrepentir después. Vas a fingir que te arrepientes porque vas a temer y te vas a horrorizar sabiendo que las cosas que dice la Biblia van a pasar, pero eso no quiere decir que te hayas arrepentido ni que te vayas a salvar. Después de que alguno haya pasado saliva, hermanos, seguimos. Cuando vean en el lugar santo, que va a ser el templo, el tercero, la abominación desoladora. ¿Qué cosa es la abominación desoladora? Si alguien, hermanos, en lo que está viendo aquí quiere pausar el de y ponerme la respuesta ahí en los comentarios y sabe qué es la abominación desoladora, adelante. ¿Qué es la abominación desoladora? Y luego nos dice la parte 3, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿cuál? De que habló el profeta Daniel. Por eso se menciona el libro de Daniel. Por si tú que ves eso, dices, a ver, yo quiero saber cuándo viene Cristo. Y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿cuál abominación desoladora? De la que habló el profeta Daniel. ¿A poco hay un libro que se llama Daniel, hermano? Sí, hay un libro, hermanos, que se llama Daniel, tiene 12 capítulos, y ahí se habla de la pieza del rompecabezas que se necesita para darle la correcta interpretación a este pasaje y acomodar todo en el orden cronológico, como lo narra Apocalipsis, y como va a pasar, sin que los sucesos estén brincando uno al otro. Ahora, saber qué es la abominación desoladora es indispensable para saber cuál es la abominación desoladora y cuál es la señal. Entonces, si no sabemos cuál es la abominación desoladora, no sabemos cuál es la señal. Si queremos saber cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, vámonos al libro de Daniel. A Daniel, hermanos, en lo que lo buscan en el Antiguo Testamento, es el libro número 27, tiene 12 capítulos. A Daniel se le da una profecía que está conocida y llamada como las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas. Una profecía bastante interesante, bastante complicada también. Hay que echar números, hay que quebrarse la cabeza un rato, no se apure, ahorita no la vamos a ver.
Pero dentro de estas 70 semanas vamos a hablar de los últimos tiempos, ¿no? Porque estamos hablando de la marca de la bestia, que es la bestia, aparece en el capítulo 13 del Apocalipsis. Y estamos hablando de los últimos tiempos, de la abominación desoladora, de cuando venga Cristo. Entonces no vamos a estudiar ahorita las 69 semanas de las 70 semanas, sino que nos vamos a enfocar en la última semana. ¿Qué significa esta semana? No se complique, son 7 años. Los últimos 7 años antes de que Cristo venga. Por eso es bien importante entender esto, hermanos. Porque antes de que Cristo venga, hay un plan que se tiene que ir cumpliendo a la perfección, que narra los últimos 7 años. Y si no se emociona con esto, hermano, entonces deje de ser cristiano y prenda la Netflix, porque nada lo va a emocionar. A mí me emociona todo, hermanos. Toda la profecía y toda la perfección y la exactitud y los detalles que Dios dio para que nosotros supiéramos. Pero a la mayoría no le importa ni el orden cronológico, ni los detalles, ni qué es la abominación desoladora, ni nada. Pero comparten todo en el Facebook. La marca de la bestia. Ay, sí, porque se les va a poner a pequeños y grandes. Entonces somos todos y es la marca de la bestia. Vamos a ver Daniel capítulo 9 versículo 26 y 27. Se nos está yendo rapidísimo el tiempo, por lo menos a mí. Espero que usted también, hermanos. Porque para mí como para el Señor un día son como 1000 años como un día. Aquí se me pasa rapidísimo la hora. Pero a lo mejor a usted le pasa diferente y esta hora son como 1000 años, hermano. Entre más difícil se le cueste escuchar la hora, pues sabe que menos en el espíritu está, porque en el espíritu uno se goza aprendiendo y oyendo la palabra de Dios. Se los digo porque puede ir alguien al cine y ver una película, balazos, espadazos con luces y monos dando vueltas y todo, y oso, dices, duró 3 horas, no hombre, ni la sentí, ¿poco no? Duró 3 horas y no hombre, me eché una serie de Netflix de 40 capítulos de hora y media y mira, en 2 días me los eché. Pero un capítulo de la Biblia no se lee diario. Y un estudio de 1 hora se hace muy pesado. Y se ve el cronómetro y dices, híjole, hermano, ya le está poniendo 1:10. Ya me fijé que en 2 prédicas ya no lo hizo de 1 hora, es de 1:10. Daniel 9, 26 y 27. Espero que se hayan reído un rato, hermanos. Dice, y después de las 62 semanas, primero se dan 7 semanas y luego 62 semanas, para un total de 69 semanas. No vamos a hablar de eso, no lo vamos a explicar, no se me emboten antes de tiempo. Vamos a hablar de la última semana, los últimos 7 años de la humanidad antes de que Cristo venga. Dice, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Fíjese bien, ¿qué dice ahí? ¿Qué le iba a pasar al Mesías? Se le iba a quitar la vida, no por sí. O sea, él no se iba a suicidar. No se iba a morir porque él quiso, porque anduvo en vicios, porque se metió en una pelea callejera y lo navajearon. No. Lo iban a matar. El Mesías iba a morir. Está clarísimo ahí. Le digo porque hay cristianos que todavía piensan que Jesús debió andar aquí todavía y nunca lo debieron matar, porque lo agarraron descuidado, porque Pedro lo negó, porque Judas lo traicionó, y Chihuahua tan bueno que era, y ya ni la muelan los judíos porque dijeron crucifícale, los romanos porque lo crucificaron, y no entienden que el Mesías debía de morir, sí o sí. A eso vino Jesús, fue el precio que se tuvo que pagar para que se pudieran restaurar todas las cosas que el hombre echó a perder con su desobediencia en Génesis 3. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Cuándo fue esto? Hace casi 2000 años ya. Dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora fíjese, ojo, cuando se muere Cristo,
y resucita y todo, ahí se detuvo esta cuestión de las semanas proféticas. Estábamos en las 62 semanas. 7 más 62, 69, se le va a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad con inundación, etcétera. Ahí, hermanos, ahí nos está hablando de dos cosas: cumplimiento a corto y a largo plazo. Después de matar al Mesías, año 33, ¿qué pasó en el año 70? El príncipe de un pueblo que ha de venir, Tito, por medio del Imperio Romano, ¿qué hizo? Destruyó la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya se cumplió, pero a corto plazo. A largo plazo, que es lo que estamos estudiando ahorita, este príncipe de un pueblo que ha de venir es el anticristo, que fue una figura, Tito, de él, un símbolo. El cumplimiento va a venir en el anticristo. El pueblo que ha de venir es el imperio mundial que se va a levantar, el gobierno mundial que se va a levantar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los pies de la estatua de Nabucodonosor, los 10 cuernos de la cuarta bestia de la profecía de Daniel, que no podemos ahorita profundizar porque se van a enredar, hermanos. Pero es ese imperio. Está hablando de que va a venir un príncipe que es el anticristo y va a destruir otra vez el santuario y va a perseguir al pueblo de Dios. Ahora fíjese lo que dice el verso 27. Y por otra semana, esta semana no ha empezado, hermanos, porque Cristo murió hace 2000 años y las semanas son 7 años. Entonces por eso mucha gente se confunde y dice, no, ya vino, ya se cumplió, o no es cierto, son mentiras. Hizo una pausa el reloj profético de Dios y dejó un espacio entre las 69 semanas que ya pasaron hasta la muerte del Mesías y la destrucción del segundo templo, y la semana 70. Y en ese paréntesis entraron, y es denominado como el tiempo de los gentiles, para que entraran de todas las naciones, aunque no tuvieran nada que ver con el pueblo de Israel, porque somos hijos de Abraham por la fe, por la promesa. Y cuando se cierre ese paréntesis y empiece la semana 70, Israel va a ser salvo. Pero mientras se dejó ahí un paréntesis, y entre más grande se dejó ese espacio en la profecía entre la semana 69 y la semana 70, más gente se va a salvar. Así es Dios de bueno y de misericordioso. Por eso dice Pedro que mientras muchos se burlan diciendo, pues no viene, pues no que iba a venir y no viene, y nada que viene, eso se deben burlar el mundo, no la iglesia. Y Pedro aclara que este tiempo que está dejando Dios entre la semana 69 y la semana 70 para que regrese Cristo y todas las cosas sean hechas nuevas y todos sean arrojados los que no se arrepintieron al agua de fuego y todo sea destruido con fuego y todos los elementos, dice Pedro, ardiendo sean consumidos. Mientras más grande es ese tiempo, más misericordia tiene Dios para salvar a más personas. Por eso dice Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero bueno, dice, lo repito, 9:27, y por otra semana, que son los últimos 7 años, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Tito ya se murió, hermanos. El príncipe de un pueblo que ha de venir, Tito destruyó el santuario, ya se murió. Pero era un símbolo, ¿de quién? Del anticristo, el cual va a aparecer 7 años antes de que venga Cristo. Por eso dice en el 27, y por otra semana, los últimos 7 años, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El príncipe que ha de venir, de un pueblo, de un imperio que todavía no se levanta, y cuyo líder mundial va a ser el anticristo. Eso está por pasar, pero no ha pasado todavía. Confirmará el pacto con muchos. ¿A qué se refiere? Va a crear la paz en el Medio Oriente.
entre los judíos y los árabes. Y se va a poder reconstruir el templo y se va a poder volver a hacer los sacrificios. No sé en qué consiste eso, pero se va a hacer. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, de los últimos 7 de la humanidad, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no se van a poder hacer los sacrificios en el templo, ni las ofrendas. Va a echar a perder eso que se había logrado. ¿Por qué lo va a echar a perder? Porque va a profanar ese lugar que es santo y él lo va a ensuciar. ¿Con qué lo va a ensuciar? Y nos vamos a ir rápido porque se nos está acabando el tiempo. Daniel 11:31. Si no quiere que se acabe, póngale en los comentarios, hermano. No sé cómo lo voy a ver, pero le sigo. Si ya quiere que se acabe, no me diga nada porque me agüito, hermanos. Daniel 11:31. ¿Por qué se va a detener el sacrificio y la ofrenda? ¿Por qué se va a hacer inmundo el lugar santo? ¿Por qué no se va a poder ya? ¿Por qué en 3 años y medio va a echar todo a perder el anticristo? 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. ¿Se da cuenta? Está hablando aquí de Antíoco Epífanes, otro que ya pasó, que hizo un sacrificio de un cerdo y que hizo inmundo el templo, pero que también es una figura del anticristo y nos da más detalles acerca de lo que él va a hacer. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el templo y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. ¿Por qué lo van a quitar? ¿Cómo lo van a quitar? ¿Qué dice ahí su Biblia, hermano? Y pondrán la abominación desoladora. Por eso se va a dejar de hacer sacrificios. Por eso van a profanar el santuario. Por eso van a quitar el continuo sacrificio. Porque van a poner en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, que es esta. ¿Cuál es esa abominación desoladora? Vámonos hacia el futuro. Aquí estábamos en el libro de Daniel, ahora vamos a ver lo que dice Pablo en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. ¿Cuál es la abominación desoladora? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, a que ya se va a acabar el mundo, a que ya va a venir Cristo, les rogamos, hermanos, y yo se los ruego también, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ya es el anticristo, ya es la marca de la bestia, ya es todo, ya viene Cristo, y ahora sí, el terremoto, la luna de sangre. No cambien su modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces no es bueno pensar que el día del Señor está cerca, sí. Sí, lo estamos esperando y sí queremos que venga. La iglesia dice, sí, ven, Señor Jesús. Lo que yo no quiero, hermanos, es que estén haciendo burla de Dios y de la palabra de Dios, diciendo que van a pasar cosas que no van a pasar todavía. Nadie os engañe. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús y lo que dijo Jeremías? En ninguna manera. Porque no vendrá, no se va a acabar, no va a venir Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está la clave, hermanos. Y a lo mejor usted ya lo alcanzó a ver, a lo mejor ya lo entendió.
a lo mejor no, lo voy a repasar otra vez estos últimos 2 versos despacio, no sin antes dejarles claro, hermanos, que el saber este tipo de cosas, el orden cronológico, no es para que nos confiemos y digamos, entonces no va a venir ahorita, me voy a relajar. No, porque usted se puede morir en cualquier momento. Entonces no se trata de que, pues si no viene hasta que el anticristo, entonces todavía no, pues ni templo hay, ¿para qué me apuro? Te puedes morir hoy. Entonces, una vez que he hecho esta aclaración, hermanos, déjenme repetir el verso 3, para que le quede más claro. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? Del que está hablando Daniel. Un príncipe de un pueblo que ha de venir. Es el anticristo. Se tiene que manifestar primero. ¿Qué va a hacer él? El cual, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, es decir, todo lo que sea Dios, imagen, nada, él se opone contra todo, contra toda religión, contra toda creencia, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál templo, hermanos? ¿Cuál templo si no hay? Por eso es necesario que cronológicamente se manifieste el anticristo, haga un pacto de paz entre Israel y los árabes, reconstruyan el templo, vuelvan a hacer los sacrificios y después él se va oponiéndose a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora déjeme le digo algo rápido. Cuando dice templo no se refiere al patio, no se refiere al atrio, no se refiere ni siquiera al lugar santo, sino al lugar santísimo, en el lugar donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el lugar donde estaba el arca, en el lugar donde estaba el altar. Ahí se va a sentar el anticristo. ¿Por qué se va a meter al lugar más santo y se va a meter hasta adentro, hasta ahí? Porque él va a decir que él es Dios. Y esto tiene que ver con la abominación desoladora que va a hacer que cese el sacrificio y la ofrenda y que el pueblo judío que conoce a Dios se rebele y diga, no puede ser él Dios. Ahora el anticristo se va a dar a conocer como Dios, según él, tal y como Jesús, cuando vino, se nos dio a conocer como Dios y recibió adoración. La diferencia es que este no va a ser Dios. Ahora, este momento, cuando él hace una falsa paz, cuando él aparece, cosas que tienen que pasar antes de que Cristo venga, cuando él se manifieste, que todavía no se ha manifestado, no sabemos quién es, no se ha visto todavía, ya ha de estar vivo, pero no sabemos quién es, se va a manifestar a cierta edad, no se va a manifestar cuando nazca con un número 666 en la frente, esos son puros chismes y películas baratas. Se va a manifestar a cierta edad, puede que ya esté entre nosotros con cierta edad, pero va a salir hasta un momento, tal y como Jesús, acuérdese que todo es una copia barata, Jesús vivió y se manifestó hasta los 30 años, fue cuando le abrió el camino Juan el Bautista, que es su primo, según la carne, y después Jesús empezó a predicar. Todo ese demás tiempo atrás no se supo de Jesús, de la infancia de Jesús, de la vida de Jesús, estuvo de alguna manera oculto esperando un tiempo. El anticristo va a hacer lo mismo, puede que ya esté, pero está esperando un tiempo. Hasta cierto tiempo se va a manifestar, tal y como hizo nuestro Señor Jesucristo. El tiempo en el que Él se manifieste es el tiempo del primer sello de Apocalipsis 6, el caballo blanco. Ese es el anticristo. Ahora, cuando Él se manifieste como Dios,
es cuando viene el sello, el segundo, que es el caballo bermejo o rojo, que es la guerra que se va a desatar a los 3 años y medio después de que él se haya manifestado, se haya reconstruido el templo y él se proclame Dios adentro de ese templo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la marca de la bestia? Les dije que íbamos a ver la cronología. Ya estamos en ese tiempo, en el futuro. Nos vamos a Apocalipsis 13. Ya se manifestó el anticristo, ya se construyó el templo, ya se restauraron los sacrificios, ya se hizo la paz entre Israel y los árabes. Y en ese momento estamos en Apocalipsis 13. Que es el capítulo donde se habla de la marca de la bestia. Pregunta, ¿podemos llegar a la marca de la bestia diciendo que es la vacuna sin que antes pasen todas estas cosas que les estoy diciendo? Es completamente imposible. Por eso el orden cronológico descarta la vacuna como la marca de la bestia. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 13 y con esto ya vamos a terminar, hermanos. Es un poquito larga la explicación, lo pueden detener, lo pueden regresar, lo pueden oír 2 veces, pueden apuntar. Es la diferencia y la ventaja de escucharlo en una congregación donde pues a lo mejor no en ese ratito no entendiste, a lo mejor tenías sueño, a lo mejor no. Acá lo pueden regresar, se hacen un cafecito, lo oyen otra vez y si tienen dudas, ya sea aquí en la página nos dejan sus comentarios o en el grupo de WhatsApp con los hermanos, pues ahí podemos profundizar todo lo que quieran al respecto. Apocalipsis 13, llegamos a este punto del tiempo que aún no ha llegado, donde ya se hizo la paz con Israel, los árabes, se reconstruyó el templo, se volvieron a hacer los sacrificios y se manifestó este personaje que es el hombre de perdición. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué va a pasar aquí? Se cree, hermanos, que como todo es una imitación, va a fingir su muerte o tal vez va a morir y va a resucitar imitando la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Esto ya pasó, hermanos? No, si no pasa esto no puede pasar lo de los versos que están más adelante. Versículo 4. Y adoraron al dragón, es decir, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La base del cristianismo, hermanos, lo fundamental del cristianismo, por lo que ha tenido tanta fuerza y lo principal, es que Jesús muere y resucita. Y esto es lo que nos da la esperanza de la vida eterna, eso es lo que le da el poder aún sobre la muerte, eso es lo que lo coloca como Dios y nos asegura que va a venir por nosotros y que vamos a resucitar. Bueno, el anticristo hace una parodia de la muerte y resurrección de Cristo en su vida y la gente se va a asombrar, se va a maravillar y lo van a adorar, cosa que no hacen con Jesús, a pesar de que se hizo lo mismo y de una forma real y auténtica y siendo Dios. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses, hermanos? El año tiene 12, por 3, 36, y 6, 42, 3 años y medio. Acuérdese que Daniel dijo, y a la mitad de la semana. ¿Ya se manifestó el anticristo? No. ¿Ya se construyó el templo? No. ¿Ya se hizo la paz? No. ¿Ya pasaron los primeros 3 años y medio? No. Entonces, ¿cómo se va a poner la marca de la bestia, hermano? Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Esto ya pasó, hermanos? No. Y vencerlos. Dice, también se le dio
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, un gobierno mundial. ¿Esto ya pasó, hermanos? No. Junto con este personaje, a la par de este personaje, imitando así como Juan el Bautista le abrió el camino a Jesús, este va a tener su falso profeta, que le va a abrir el camino a la bestia. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, falso profeta, vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los van a conocer. Versículo 12. Bueno, primero preguntarles, hermanos, ¿este falso profeta ya apareció? No. La gente dice, es el Papa. ¿El Papa te está diciendo que adores a un hombre? No. Entonces no es, ahorita por lo pronto puede ser el Papa, pero no es hasta ahorita. Dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primer bestia, es del anticristo, en presencia de ella, y hace, fíjese que va a ser el falso profeta, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Va a hacer este personaje, este falso profeta, que todas las naciones adoren al anticristo, porque murió y resucitó, y todos se maravillaron y lo adoraron. ¿Esto ya pasó? No. No, hermanos. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Esto ya pasó, hermanos? No. ¿Puede pasar la copa quinta sin empezar por la 1? No. ¿Puede empezar la 1 sin empezar habiéndose brincado las trompetas? No. ¿Puede ser una trompeta habiéndose brincado los sellos? No. ¿Puede ser el tercer sello habiéndose brincado el primero? No. Todo tiene un orden, hermanos. Y hay que respetar ese orden y no hay que estar haciendo chismes en las redes sociales. Dice el verso 14, y esto es muy importante, porque Jesús nos dice de la abominación desoladora, Daniel nos habla de la abominación desoladora, Pablo nos menciona que la abominación desoladora tiene que ver con el anticristo que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios, pero Juan en Apocalipsis nos da otra clave muy importante acerca de en qué consiste exactamente, relacionada al anticristo, la abominación desoladora que va a hacer que cese el sacrificio y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, ojo hermanos con esto, mucha atención con esto, porque esta es la señal de que Cristo ya viene, esta es la señal de que ya se acabó todo, esta es la señal del fin, como fue la señal en el año, antes del año 70, que iba a ser destruido el templo cuando vieseis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Ahora la señal para el fin de los tiempos es cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Aquí está. Dice, lo repito, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. ¿Quién se le permitió hacer? Dios. En presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Una imagen. ¿De quién? Del anticristo. ¿Dónde se va a poner esa imagen? En el lugar más santo del templo que está por reconstruirse después de que se manifieste el anticristo y haga la paz entre el pueblo de Israel y los árabes. Y cuando lleguemos a ese momento, que no tiene nada que ver con la pandemia del coronavirus y la vacuna del coronavirus china, rusa, mexicana, gringa, cuando llegue ese momento, hermanos,
se va a poner ahí la imagen del anticristo. Esa es la señal de que Cristo ya viene, esa es la abominación desoladora y esa es la mayor ofensa en contra de Dios, que se coloque una imagen en el lugar santísimo, porque estaban prohibidas y están prohibidas desde el Éxodo 20. Dios dijo que no te hagas imagen, pues como se revela contra todo lo que dice Dios, dice, pues voy a hacer una y te la voy a poner justo en el lugar santo donde tú debieras estar, voy a estar yo. La abominación desoladora. Versículo, hasta me trabé, hermano. Verso 15. Hay una cosa muy importante respecto a los ídolos que se nos habla y que Dios se burla de ellos, diciendo que no los tengas, que no les pidas, que no los hagas tus dioses. ¿Por qué, hermanos? Porque tienen ojos y no ven, oídos no oyen, boca no hablan. Bueno, Dios dice no a las imágenes. El anticristo dice sí, háganme una imagen, yo soy Dios. Y esta imagen va a ser muy diferente a la guadalupana y a todas las imágenes que se han visto. Versículo 15. Esta es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo. Y se le permitió, Dios otra vez, infundir aliento, espíritu, vida, hermanos, es lo que quiere decir ahí. Muy importante que estén siguiendo la lectura en sus casas, porque ahí solo dice aliento. Yo le estoy agregando espíritu y vida. Si no lo están leyendo no se van a dar cuenta qué palabras son las que dice ahí. Ahora, yo le estoy agregando, no, es lo que quiere decir, hermanos. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que la imagen hablase. Va a ver, va a oír, va a hablar este mono. E hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Eso ya pasó, hermanos? No. Calígula, hermanos, el emperador Calígula, en el año 40, se proclamó como Dios, como un símbolo de este anticristo. Hizo una imagen de él y quería ponerla en donde cree. Investiga en internet, en el templo de Dios. Y el pueblo de Dios se opuso y dijeron que los iban a tener que exterminar a todos antes de permitir eso. Dijeron que sí le iban a poner y en el año 41 Calígula murió y no se concretó esto. Era un símbolo. Pero el anticristo sí lo va a hacer y va a poner ahí su imagen. Le van a infundir aliento, vida, va a ver, oír, hablar y va a mandar a que se mate a todo aquel que no la adore. Una imagen en el lugar santísimo, en el templo, después de que se ha hecho la paz entre árabes, judíos, por medio del anticristo. ¿Esto ya pasó? No. Cuando pase todo eso, en ese orden cronológico que debe de pasar, sin brincarse una cosa a la otra, dice el versículo 16, en ese tiempo, hermanos, no cuando se le ocurra algún chismoso de las redes sociales, en ese momento de la historia, después de haber transcurrido todas estas cosas que les he venido repitiendo, dice el verso 16, y hacía que a todos, ¿quién hacía? El falso profeta, que a todos. Bueno, el verso 15 les está diciendo que van a matar a todos los que no la adoren. Ahí viene la persecución. Pero a los que sí la adoran, van a ser marcados. A los que sí adoran, ¿a quién? A la imagen, que está ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿En dónde? En el templo. ¿Cuál? El que va a ser reconstruido. ¿En dónde? Donde estaba el otro. Pero ahí están peleados, van a venir a hacer la paz y se van a reconstruir. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. En ese momento de la historia, y no está relacionada con ninguna enfermedad ni para matarlos. Simplemente a los que se marcan son los que están adorando a la bestia. Es un símbolo
de propiedad para aquellos que cedan a adorar a la imagen del anticristo. Dice el verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, o el número de su nombre. Es que no veo aquí el punto. Pero bueno, hermanos, con esto queda súper claro. Yo espero, hermanos, si hay dudas, déjenla aquí en los comentarios o háganos saber en el grupo de WhatsApp. Se pasó un poquito, hermano, se pasó desde 1 hora, luego hizo 1 hora 10 y ya se está pasando. El tema es bastante amplio, hermanos, créanme que es bien complicado comprimirlo a 1 hora, hasta 1 hora y media, 2 horas, porque son temas bien extensos, difíciles de explicar, es bastante información. No la quise hacer en 2 temas, hermanos, porque vienen más temas. Y porque hay la facilidad de que la puedan detener y repetir las veces que sea necesario. Acuérdense de tomar sus notas, hermanos. Pero con esta explicación queda bastante claro que la vacuna no es la marca de la bestia. Si en unos años, hermanos, saliera algún microchip para controlar a los afiliados del seguro social o algo, y otra vez empieza, es la marca de la bestia, usted ya va a saber que no es cierto. O si saliera algún chip para comprar, que se pusiera en la piel para no tener que portar la tarjeta de crédito y que ya viniera ahí de forma digital para hacer las compras o algo, es la marca de la bestia. No es cierto, ya lo vas a ver, hermanos, con esta información. ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a ver? Porque sabe que hay un orden de cosas que se deben de ir cumpliendo. Y pueden ser símbolos, como lo fue Calígula, como lo fue Hitler, como lo fue Nerón, como lo fue Antíoco Epífanes, del anticristo. Pueden ser símbolos de la marca de la bestia. Puede ser una figura, una sombra, la vacuna, algún chip para la seguridad social, pero no son la verdadera de la que habla la Biblia. Es la que se va a poner en este tiempo específico que les estoy enseñando en este estudio. Y de esta manera terminamos, hermanos. Terminamos este estudio. Perdón, no sin antes agradecerles a todos de todo corazón que estén llevando estos estudios. El propósito, ustedes lo saben, hermanos, no es el dinero, no es tener un gran templo, no es cosas materiales, no es engañar a la gente. El propósito, hermanos, es que Dios me dio un don. Dios me dio algo que es para edificación del cuerpo, que es la iglesia y que son todos ustedes, hermanos. Y ese don consiste en enseñar. Y dice la Biblia que el que tiene el don de enseñar se dedica a enseñar. Entonces yo enseño, hermanos, no por jactancia, y la prueba está que ni mi imagen sale ahí. Ponemos la foto de la Biblia nada más, que es donde deben estar sus ojos, su mente en Cristo, mirando a Cristo. No estamos buscando fama, no estamos buscando reconocimiento, no estamos buscando dinero, porque no se le está pidiendo a nadie. Simplemente se está dando de gracia lo que se recibió de gracia. Simplemente estoy cumpliendo, hermanos, con aquello que Dios me mandó por amor, en agradecimiento a Él, por haberme salvado, por haberme transformado y por haberme revelado estas cosas que les comparto, hermanos, con un propósito, que es la edificación de su cuerpo, de su pueblo, para que el pueblo no perezca por falta de conocimiento, para que no se muera la gente porque se siguió congregando, porque creyeron que debían rebelarse a las autoridades, porque no se pusieron la vacuna, porque pensaron que era la marca de la bestia, por un montón de cosas, hermanos, que el pueblo de Dios ha sido, está siendo y va a ser siempre engañado, porque no se dedica al estudio serio de las Escrituras. Está buscando motivación, está buscando cosas materiales, está buscando muchas cosas, hermanos, pero no la palabra, la revelación, la voluntad de Dios para vivir en santidad y para hacer lo que a Él le agrada.
Espero que esta palabra les traiga paz, hermanos, entendimiento de cuándo va a ser la marca de la bestia. Como les dije, no estudiamos acerca de la marca de la bestia, vamos a tener otro estudio. Lo que vimos es cuál no es la marca de la bestia. Y para empezar, eso es bien importante, hermanos. ¿Cuál no es la marca de la bestia? ¿Cómo sabemos que no es la vacuna, que no es un chip de seguridad social? Porque tiene que ser en el momento exacto que la Biblia lo dice. Y el momento es cuando el falso profeta esté poniéndole esa marca a todos los que no quisieron adorar la imagen del anticristo, la abominación desoladora que será puesta en el lugar santísimo, y que ordenará que a todos los que no la adoren los maten en el tercer templo que será reconstruido, donde ahorita está el muro de los lamentos, después de haber hecho la paz entre judíos y árabes por medio del anticristo. Un personaje que en cualquier momento se puede manifestar por todas las cosas que estamos viendo, hermanos. Ojalá, hermano, bendiciones para todos. Ojalá le haya gustado el estudio. Esté pendiente de los que siguen. Compártanlos, hermanos. Denle like aquí a la página. Suscríbanse, hermanos, si no se han suscrito. Compártanla en sus redes sociales. Pongan comentarios para que podamos llegar a más personas, hermanos. Y así pueda ser edificada la iglesia del Señor Jesucristo, que es el único propósito que tenemos al hacer estos estudios. Dios les bendiga a todos. Un saludote para todos. Bendiciones. Y a seguirse cuidando, hermanos.